Buenos días, iglesia. Buenos días, hermanos. Buenos días, amigos. Damos gracias a Dios por este momento en el cual pues disfrutaremos del estudio de su palabra. Hoy, primer día de la semana, día de oración. Hoy es 20 de septiembre. Ya falta poco para que culmine este mes y damos gracias porque hasta aquí nuestro Dios nos ha ayudado. Hoy estaremos estudiando el tema que he titulado Dios quiere cambiar tu vida, basado en 2 Corintios 4:18, que dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dos dimensiones en este mundo, en diferentes tiempos, ¿verdad? Dice cosas temporales y cosas eternas. Dios cada día llama a las personas en todo el mundo para que le conozcan y tengan una vida victoriosa, sea en tiempo bueno o en tiempos no muy buenos. Una vida de bendición que es revelada en su palabra, de tal manera que nos ayuda a todos a alcanzar la gloria de Él mientras vivimos en este mundo. Así que Dios nos presenta una vida de fe en su palabra para que podamos cambiar en todas las cosas y así disfrutar del bien de la vida que Él nos regala cada día. Algunos cristianos usan la fe por un tiempo, en especial cuando nacen del agua y del Espíritu, o sea, en el principio. Luego, por diversas razones, van dejando la fe activa a un lado y tristemente muchos nunca más la vuelven a usar, perdiendo así la oportunidad de hacer que los principios espirituales y eternos obren a su favor. Dejan el camino de la perfección. Cada uno de los hombres y mujeres que sirvieron a Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, obraron por medio de la fe. La fe de ellos no consistía en un tipo especial de fe, pues era la misma fe que tú y yo tenemos hoy, según nos enseña 2 de Pedro 1:1. Dice así: Simón, Pedro y siervo de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. También nos enseña Efesios 4 del 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Entendemos entonces que Dios no nos da una fe menos que la que ellos tenían. Por el contrario, Dios nunca ha querido darnos una fe inferior, no solo porque hayamos nacido 2000 años después. No, la Biblia no enseña eso. Como hemos leído, la fe de los siervos de Dios en el principio, la fe de David, la fe de Josué, la fe de los grandes hombres de Dios en el principio, era la misma que la fe que hoy tenía Pedro, Santiago, Juan, Pablo. Es la misma. Tú y yo podemos disfrutar de esa misma fe, porque Dios a todos nos lo ha dado por igual. Leamos entonces en Marcos 6, 5 y 6. Dice así: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas enseñando. Entendemos entonces que al ver esta situación, nos damos cuenta que los creyentes en aquel tiempo tenían al Salvador junto con ellos, pero no podían ser sanados. Tenían al Libertador junto a ellos, pero no podían ser liberados de sus cargas ni de sus pecados. ¿Saben por qué? Debido a la incredulidad. Entonces, Dios quiere cada día ofrecernos lo mejor, pero tenemos que dejar atrás la incredulidad. Cada aspecto de la vida espiritual depende de la fe en la palabra de Dios. Algunos dicen,
Y yo tengo fe en Dios. Pero ¿de dónde ha venido tu fe? Tiene que venir de la palabra. Porque otros obran y hablan de fe. Pero ¿fe en qué? ¿Fe a razón de qué? ¿Fe en la naturaleza sola? ¿Fe en las personas? ¿Fe en aquellas personas que ellos consideran sus ídolos? No es así. Estamos hablando de la fe verdadera, que solamente es producida al beber de la fuente de la vida, que es la palabra de Dios. Y si no estamos viviendo entonces por fe, significa que el poder de Dios está completamente concentrado en la vida de aquellos que no usan el bien de la fe. Entonces es difícil llevar a cabo obras maravillosas en favor propio o en favor de alguien más. Hay creyentes que pueden asistir a la iglesia todos los domingos, leer la Biblia todos los días, pero si esa palabra que van leyendo y que van escuchando no le conlleva a reanimarse, a tener una fe, a sentir un avivamiento interno en su vida, en su mente, en su alma, entonces no está obteniendo nada de lo que ofrece Dios en su palabra. Y eso fue comprobado en el ministerio de Jesús cuando fue a Nazaret y le predicó al pueblo. Y como leímos hace un rato, dice que no producían nada porque eran incrédulos. Es triste, ¿verdad? Por eso, en Efesios 6, 10 al 11, nos dice 6, 10 y 11, nos dice un llamado. Por demás, hermanos míos, dice el apóstol Pablo, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las asechanzas del diablo. Tal vez, estando en Cristo, algunos de nosotros aún pensamos que somos capaces de ayudarnos, de apoyarnos, en nuestra propia fuerza, en nuestra propia característica, habilidades humanas, que tenemos dones, regalos que hemos recibido y que nos hacen fuertes, pero que no necesitamos a Dios. Hay nuestro Rey. Nadie puede salir adelante cada día si no se apoya en la fuerza de Dios. Solo, ni siquiera podemos dar un solo paso acertadamente. Necesitamos que nuestra firmeza sea en la fe que es producida por la lectura de la palabra de Dios, por la fe en Dios, para que esa firmeza nos dé la garantía de ser revestido de toda armadura espiritual. Todas las piezas de la armadura de Dios tienen algo en común, la palabra de Dios. Sin embargo, de acuerdo con Hebreos 4:2, nos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que los oyeron. Se reitera aquí lo mismo que la vez anterior. La palabra de Dios no dará resultado si no está mezclada con la fe, si no produce la fe. Al leerla, usted tiene que creer que lo que está leyendo en verdad va a hacer bien en su vida. Dice que ninguna de las piezas de la armadura hará algo bueno en favor de nadie si no está acompañada de la fe verdadera. Tampoco se podrá disfrutar del fruto del Espíritu si no vivimos por fe. Pedro lo sabía muy bien, por eso escribió en 2 de Pedro 1, de 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, si abundan, no os dejarán estar ociosos ni se infruten cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad y hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vemos aquí mismo que, además de eso, una fe sola por sí misma es vana como mera palabra. No puede hacer nada si no está completa en Dios, porque necesita desarrollar la virtud en nosotros. Necesita también brindarnos el conocimiento de todo el Dios creador de los cielos y de la tierra. Necesitas ayudarnos a alcanzar el dominio propio y la paciencia
como fruto de una vida de piedad y el afecto fraternal. Por último, la fe necesita del amor de Dios para estar completo y hacer funcionar así que llegue al fundamento que nos afirme para alcanzar una vida santa, una vida plena en Cristo Jesús, sin Señor nuestro. Si la fe completa de Dios, producida por Dios, jamás tendremos el fundamento para contrarrestar las fuerzas espirituales del mal. Como dice la palabra de Dios, está acechando. Satanás acecha, significa Satanás está buscando a los débiles en la fe para destruirlos, para que se queden en la condenación, en el pecado, y sean también, ¿verdad?, partícipes con él del juicio venidero. Pero Dios no quiere eso para ti, ni para nadie. De acuerdo con Hebreos 11:6, a Dios no podemos agradarle sin fe. Es así de sencillo, no tiene mucha explicación. Debemos tener una fe activa para agradar a nuestro Padre Celestial. La fe no es solamente creer que podemos mover a un temporal que está azotando al mundo. La fe no es solamente creer que se puede mover todas estas enfermedades que hay, especialmente la pandemia. No, la fe es algo que va a ayudar a cambiar tu vida en medio de la pandemia. Es algo que te va a ayudar y mantenerte protegido en medio de la pandemia. Y en medio de toda situación que en este mundo se añada o sea parte también de la pandemia. Entonces, la verdadera fe cambiará la vida para siempre, porque la fe nos permite vivir vida diferente, un estilo de vida permanente siendo parte del pueblo de Dios, un estilo de vida que obra en los buenos y en los malos momentos, y cuando nada más está obrando a tu favor. No importa el tiempo, sea bueno, no sea muy bueno, pero la fe siempre estará obrando en favor tuyo y tienes que creerlo y aceptarlo. Porque la fe, una vez que llega a la vida del creyente fiel, llega para quedarse. Porque la fe también nos traslada hasta la eternidad. Nos dice Hebreos 11, del 1 al 3. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice el versículo 8 también, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, porque esperaba la ciudad. Por fe habitó, en la tierra como extranjero, en la tierra prometida, en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y el 27 también nos enseña algo maravilloso. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Wow, tremendo hombre también, Moisés, Abraham y Moisés. Aprendemos que la fe verdadera en Dios tiene que ver con una esperanza constante de vida en el cristiano. Esperanza, confianza, porvenir, futuro. De eso se trata la fe. La fe se trata de futuro, se trata de mañana, se trata de más tarde, se trata de más adelante. De eso se trata la fe. Sacarte de donde estás y llevarte a donde estarás. Entonces, tiene que ver con lo relacionado con la vida espiritual. O sea, y entienda esto bien, la fe no es física, es convicción de que vivimos en un mundo físico gobernado por el mundo espiritual. Tiene que estar consciente de esto. Según nos enseña 2 Corintios 4:18, versículo maravilloso. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son dos dimensiones. Dimensiones temporales, dimensiones eternas. Y la fe te lleva a todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual. La fe siembra en nosotros mente de reino de Dios, del reino espiritual, ciudadanía celestial. Nada que ver con este mundo.
aunque estemos en este mundo. Y aunque estamos en este mundo, todo tiene que ver con un futuro de fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios espera que en tal sentido, al estudiar las Escrituras, nuestras vidas alcancen el éxito espiritual, porque nos va a llevar en cada momento y cada día a confiar en sus promesas, así como lo hicieron sus hijos en el pasado. El ejemplo de Abraham y de Moisés, entre otros, que dejó su tierra, en este caso de Abraham, y su parentela por el llamado de Dios para vivir una vida de confianza en la promesa que Dios le había hecho, se relaciona también directamente con la de Moisés, que obedeciendo a Dios y obedeciendo el llamado que Dios le hizo para que estar al frente de su pueblo, salió adelante, dirigiendo al pueblo de Israel hacia la liberación de los egipcios en primer lugar y también llevarlo, ¿verdad?, pues frente a la tierra prometida. Como ellos y los demás, debemos tener vidas verdaderas de fe y de confianza en las promesas de Dios. Para concluir, hemos estudiado el tema Dios quiere cambiar tu vida. Entonces, ¿qué debes hacer? Escucha, conoce a Dios, aprende de Él mediante las Escrituras y vive cada día sin confusión ni duda. No mirando solamente los obstáculos, situaciones y problemas que por fe todos ellos son temporales, conforme a lo que hemos aprendido. Mejor pon tu vista en lo eterno y verás cómo cambia tu vida, cómo cambia la forma de ver físicamente. Pon tu vista en lo eterno y lo verás, porque ahora puedes vivir por fe, que significa tener ojos y mente espiritual. Recuerda, Cristo te ama y yo también en su nombre. Dios te bendiga, a los tuyos, en esta nueva semana que hoy comienza. Te deseo que vivas por fe, para que alcances todo el bien que Él te quiere dar y seas también el resultado de mucho bien en la vida de los demás. La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, sea conmigo también y los míos en esta nueva semana. Paz a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.